En el segundo trimestre de 2026, una empresa que casi nadie menciona en YouTube procesó más volumen de pagos que en todo el 2023 junto, casi 18.000 millones de dólares en 3 meses. Se llama dLocal. Conecta gigantes como Uber, Amazon o Nike con consumidores de más de 60 países emergentes. Y la pregunta que nos interesa hoy no es si está creciendo rápido, eso ya lo sabemos, sino si ese crecimiento se puede sostener o si estamos ante una empresa que promete demasiado en los mercados más impredecibles del planeta. Imagina que eres una empresa global y quieres cobrar en Nigeria, vender en Pakistán o pagar a repartidores en Brasil. Y el problema es que cada uno de estos países tiene su propio sistema bancario, su propia regulación, su propia moneda y sus propios métodos de pago favoritos. dLocal resuelve exactamente eso. Es una infraestructura de pagos que conecta a más de 760 grandes merchants globales con consumidores en mercados emergentes, con una sola integración. Cobra una comisión, un take ratio por cada transacción que procesa. Cuanto más crecen sus clientes en estos mercados, más factura dLocal, así de simple. Vamos a los números del segundo trimestre de 2026. El TPV, el volumen total procesado, llegó a 17.700 millones de dólares, un crecimiento del 92% interanual. Es la séptima vez consecutiva que crece por encima del 50%. La tendencia se está acelerando, no frenando. Los ingresos alcanzaron los 399,7 millones de dólares, un 56% más que hace un año y por encima de lo que los analistas esperaban. El beneficio neto subió un 28%, hasta 54,8 millones de dólares. Pero aquí está lo importante, y lo que más me interesa como inversor. El flujo de caja libre ajustado creció un 41% interanual, hasta 69 millones de dólares. Esto significa que dLocal está convirtiendo su beneficio en caja real, no en beneficio contable sobre papel. Y aquí viene el dato que casi nadie destaca. La retención neta de ingresos es del 153%. Eso significa que sin sumar ni un solo nuevo cliente, los clientes que ya están dentro del local están gastando más cada trimestre. Eso es una señal del negocio pegajoso, de un producto que resulta caro salir una vez que estás dentro. Con una rentabilidad sobre el capital cercana al 35% y sobre el capital invertido en torno al 22%, dLocal está demostrando algo que ninguna fintech, alguna que las fintech más grandes no consiguen. Crecer rápido sin destruir capital. Y ante la aceleración vista en el primer trimestre, la propia compañía elevó el guidance para 2026. Ahora espera que el TPV crezca entre un 60 y un 70% en el año. Pero aquí aparece el problema que podría cambiar completamente la tesis de inversión. El margen bruto ha caído de un 39% a un 32% en un solo año. ¿Por qué? Porque el dLocal está ganando ese crecimiento explosivo firmando contratos con grandes clientes a cambio de comisiones más bajas. Es decir, procesa muchísimo más dinero, pero se queda con un porcentaje cada vez menor de cada dólar. Si esa presión sobre el take ratio continúa, el crecimiento de ingresos podría dejar de traducirse en el mismo crecimiento de beneficio. Segundo riesgo, dLocal vive y muere con los mercados emergentes. En el propio trimestre, mientras Brasil y Argentina impulsaban el negocio, México sufrió una caída secuencial del margen bruto por presión de costes. Estamos hablando de países con devaluaciones de divisas, cambios regulatorios repentinos y crisis políticas que pueden aparecer de un día para otro. Eso no es un riesgo teórico, es parte del día a día de estas empresas. Tercer riesgo, la competencia. Gigantes como Strike o Andien están mirando cada vez más los mercados emergentes. Y junto con jugadores locales como Evans, si estos grandes players deciden pelear en serio por este territorio, la presión sobre precios podría intensificarse todavía más. Y cuarto, la concentración. Una parte relevante del crecimiento reciente vino impulsado por unos pocos merchants globales muy grandes. Si uno de estos clientes decide internacionalizar sus pagos, cambiar de proveedor o simplemente crecer más despacio, el impacto en los números de local se notaría y mucho. Aquí las cosas se ponen interesantes. Es porque los datos no son unánimes. Con la acción cotizando en torno al 14-15 dólares y una capitalización cercana a los 4.000 millones, el PER sobre beneficios de los últimos 12 meses ronda las 19-21 veces beneficios. Pero el PER a futuro varía muchísimo según las fuentes. Unos lo sitúan cerca de 17 veces, otros por encima de 13. Esta diferencia depende de qué crecimiento de beneficios asuma cada analista. Así que tomamos con cautela. El EV/EBITDA se mueve alrededor de 12 veces, más o menos. La mayoría de analistas mantienen recomendaciones de compra, con precios objetivos que rondan los 18 dólares. Pero ojo, seamos honestos, el precio objetivo depende de que la compañía siga sosteniendo un crecimiento del TPV muy por encima del 50% durante varios años más. Si el mercado empieza a dudar de que eso sea sostenible, el múltiplo se puede comprimir rápido, como ya ha pasado antes con esta acción. Entonces, ¿compraría dLocal para mantener a 5 o 10 años? Depende de en qué escenario creas más probable. Escenario pesimista. El tick ratio sigue cayendo. Un mercado emergente clave entra en crisis y uno de los grandes clientes reduce su actividad. El crecimiento se frena bruscamente y el mercado castiga el múltiplo. Escenario base. dLocal mantiene un crecimiento del TPV elevado, aunque más moderado que el actual. Estabiliza el margen bruto y sigue convirtiendo beneficio en caja real. En ese caso, la valoración actual deja cierto margen de seguridad razonable. Y luego, escenario optimista. dLocal consolida su posición como la infraestructura de pagos como referencia en mercados emergentes. Lanza nuevos productos como el Merchant of Record, que ya está preparado y mantiene tasas de retención por encima del 150% durante años.
Ahí el potencial es considerablemente mayor del precio actual. Y el veredicto es interesante pero con riesgos reales. Dlocal tiene un negocio de calidad, con retención altísima y generación de caja creciente, cotizando un múltiplo que no es exigente para su crecimiento, pero la compresión del márgenes y la exposición a mercados emergentes hacen que esto sea una inversión para quien no tolere, no sea una inversión para quien no tolere volatilidad. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, un saludito y adiós.